Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 denarios, y dándoselos al posadero le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: El que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: Anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta el precioso relato del buen samaritano, una imagen universal de lo que es la auténtica caridad, donde se busca hacer el bien sin mirar a quién. De la explicación que Jesús da al jurista doctor de la ley, saquemos conclusiones o enseñanzas para nuestra vida. La primera, el amor a Dios y el amor al prójimo es el único camino para alcanzar la vida eterna, es la gran sabiduría para conquistar la salvación. Segunda enseñanza, el amor vivifica, el amor nos hace sentir vivos. Haz eso y vivirás, dice precisamente Jesús a quienes lo escuchan. Es que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, y amar al prójimo como a sí mismo, nos hace sentir que la vida vale la pena. Tercera enseñanza, el amor a Dios está vacío si no pasa primero por el amor concreto al prójimo. No tiene sentido que el sacerdote en la parábola evangélica y el levita, el uno representante de los dirigentes religiosos, el levita asistente del templo, dieran un rodeo, le sacaran el cuerpo a quien estaba herido bajo el pretexto de caer en impureza ritual o de ir a servir a Dios en el culto del templo. El apóstol San Juan con gran sabiduría nos dice: miente quien dice que ama a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano a quien sí ve. Es que el amor a Dios y el amor al prójimo no pueden separarse. En una cuarta enseñanza nos podemos preguntar ¿quién es mi prójimo? Y podríamos responder bajo la imagen parabólica: el sufriente, el herido, el asaltado, el medio muerto, es el sufriente bajo cualquier aspecto. También podríamos decir quién es mi prójimo: el que me desacomoda, el que me saca del camino que tenía hacia el templo, el que me saca de mi zona de confort, de mi egoísmo y reclama de mí fuerzas y tiempo. En una quinta enseñanza también me podría preguntar ¿cuándo yo soy prójimo del otro? Y la respuesta es clara: cuando soy capaz de conmoverme como lo hizo el buen samaritano, cuando me acerco,
cuando sirvo a los otros, soy prójimo de los otros, limpio sus heridas, le llevo al herido en cabalgadura, o lo acojo en una posada, gasto tiempo y dinero para que él esté bien. En una sexta y penúltima sabiduría reconocemos que no le hago un favor a otro cuando practico la caridad, el favor me lo hago a mí mismo. Nunca olvides que el último día de nuestra existencia solo nos presentaremos ante Dios con aquello que entregamos, donamos con generosidad, y no seremos dueños ante Dios de aquello que guardamos o retuvimos con egoísmo. Terminamos esta preciosa enseñanza parabólica cuando Jesús les dice precisamente a quienes le escuchan: vete y haz tú lo mismo. El jurista que le escuchaba tiene que pasar de la sabiduría de los libros a la sabiduría de la vida. El tiempo de la misericordia es hoy. Recuérdalo, hoy tienes el tiempo, la oportunidad y la gracia para servir a otros, para hacer el bien a otros, que en el fondo es hacerte el bien a ti mismo. Mañana no sabemos. Por eso en el tema de la caridad se aplica perfectamente la famosa expresión: no dejes para mañana lo que puedas hacer en amor y caridad hoy. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.